Preciados hermanos, amigos, queremos aprovechar este momento para enviar un cordial saludo a todos aquellos que nos están sintonizando desde sus hogares por el canal Esperanza TV. Sean bienvenidos a esta programación, a esta serie titulada Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. También queremos aprovechar para dar un saludo a toda esta gente linda que está con nosotros aquí en Fort Worth, Texas, participando de esta serie. En esta ocasión tenemos un tema muy importante titulado Señales que no podemos ignorar. Hay un relato bíblico de cuando el Señor Jesús caminaba con sus discípulos por el templo y miraban las instalaciones del templo, la hermosura del templo, y los discípulos le hablaban de esas instalaciones, siendo que el templo de Jerusalén era el orgullo del pueblo judío. Y eso nos lleva al libro de Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2, y dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya me imagino la reacción de los discípulos. Eso debe de haber sacudido a los discípulos. ¿Por qué? Porque ese hermoso templo de Jerusalén era el orgullo de la nación judía, le daba identidad al pueblo, y que el Señor Jesús dijera que iba a llegar el día cuando no iba a quedar piedra sobre ese templo que no fuera destruido. Pero sin embargo, 35 años después, la historia nos registra que Cestio Galio, que era gobernador del área de Siria para el Imperio Romano, vino a la ciudad de Jerusalén con su ejército. ¿Qué había sucedido? Había habido una insurrección, un levantamiento del pueblo judío en contra del gobierno romano. Para esta altura ya hacía como 130 años que eran una provincia del Imperio Romano. Los habían anexado los romanos y los judíos estaban cansados del yugo romano, de la opresión del yugo romano. Por lo tanto, se levantaron en contra del gobierno. Un historiador llamado Eusebio relata lo siguiente en el libro Historia de la Iglesia. Encontramos lo siguiente: dice, en el año 66 después de Cristo, aproximadamente 35 años después que Jesús hizo esta predicción, el ejército romano al mando de Cestio Galio, el gobernador romano de Siria, vino a terminar con una rebelión que se había levantado en Jerusalén. Al ponerle sitio a la ciudad, sus habitantes soportaron el asolamiento impuesto por el ejército romano. Y finalmente los ejércitos romanos se retiraron, desalentados de hecho por no haber sido capaces de tomar la ciudad. Ya te puedes imaginar, para los judíos esta fue una señal de derrota para el ejército romano y de triunfo para su pueblo judío. Pero sabes tú, los cristianos no lo vieron de esa manera. Los cristianos no vieron esta retirada del ejército romano como una señal de derrota del ejército romano y de triunfo para los habitantes de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué razón? Los cristianos recordaron una señal, una advertencia que el Señor Jesús les había dado. Y vamos a leer eso en el libro de Mateo capítulo 24, versículos 15 al 18. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ya me imagino los cristianos cuando se sintieron rodeados por el ejército romano y recordaron esta señal que el Señor Jesús les había dado. ¿Qué hacían ahora? Estaban rodeados, pero cuando se retira el ejército romano, dijeron: este es el momento, esta es la oportunidad, y huyeron de ahí. Los que estaban en Judea se fueron también a las montañas. Pero
los judíos seguían creyendo que era una que era una señal de triunfo para ellos. Pero apenas 3 años y medio después, llega otro general romano, el general Tito, en el año 70, y llega con un ejército romano potente, y ellos sí fueron capaces de vencer las resistencias del pueblo judío, y incendiaron la ciudad, masacraron a los judíos, y hubo judíos que entraron huyendo al templo pensando que la presencia de Dios estaba allí y que Dios los iba a proteger, pero hacía tiempo la presencia de Dios se había retirado de allí porque habían rechazado vez tras vez la invitación de Dios de aceptar a Jesús. Y antes de que siga, mi amado, te digo, Dios es paciente, pero Él te da oportunidades, pero si tú rechazas vez tras vez el amor de Dios, la misericordia y la gracia de Dios, eventualmente Dios se retira, dice, no quieren nada conmigo, está bien, te dejo solo. Y eso le pasó al pueblo judío, pues los soldados que persiguieron a esos judíos incendiaron el templo y se cumplió exactamente lo que el Señor Jesús había dicho. Y sabes una cosa, historiadores registran que en la ciudad de Jerusalén como en el territorio de Judea, los romanos masacraron alrededor de 500,000 de judíos. ¿Te puedes imaginar eso? Fue una masacre, casi exterminan al pueblo judío. Pero una cosa interesante, historiadores registran que ni un solo cristiano murió en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque ellos pusieron atención, no ignoraron las señales que el Señor Jesús les dio. Pero para los judíos, el haber ignorado las señales, pues hubo un precio muy alto que pagar por eso. Después los discípulos, vamos a regresar a esa historia, salen de ahí del área del templo y se van a un lugar muy frecuentado de ellos, el Monte de las Olivas. Y estando allí, mira cómo se dirige el diálogo. Mateo 24, versículos 3 al 5. Y sentándose en el Monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mientras caminaban hacia el Monte de las Olivas, ellos iban pensando, meditando en lo que el Señor Jesús les había dicho, que no iba a quedar piedra sobre piedra en ese templo, que no fuera destruida, que no fuera derrumbada. Y sabes una cosa, los discípulos asociaban la destrucción del templo con el fin del mundo y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo es que el templo va a ser destruido y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Regresando al relato bíblico, mira lo que dice: y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Antes de contestar las preguntas que ellos tenían, el Señor Jesús advirtió a sus discípulos. Quiere decir que habría engaño con lo que tendría que ver con el fin del mundo y su venida. Y enseguida les dijo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Quiere decir que ese engaño vendría en el nombre de religión cristiana. Mirad que nadie os engañe. Y esa misma advertencia es para ti y para mí también, amado. Por lo tanto, vamos a ir a la Biblia, a ver qué tiene que decirnos la Biblia sobre esas señales que tú y yo no debemos de ignorar, que tienen que ver con el fin del mundo y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos estado repitiendo aquí con nuestros amigos y hermanos en Fort Worth, Texas, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Y tú que estás allá desde tu hogar, puedes unirte a nosotros repitiendo ahora: si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Y sabes que el Señor Jesús dio señales específicas que se harían evidentes en el cielo, que indicarían que el fin del mundo vendría y se acercaría a su venida. Mira Mateo 24, 29, dice así: y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas.
Y luego mira lo siguiente, versículo 30, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Quiere decir que cronológicamente primero tendrían que cumplirse esas señales en el sol, la luna y las estrellas, y después de eso aparecería el Señor Jesús en gloria por su iglesia. Ahora, ¿cómo podemos saber si ya se cumplieron esas señales o si están por cumplirse? ¿Cuál es el punto de partida? Allí en el mismo versículo 29, el Señor Jesús dio una clave. Mira, las primeras palabras dicen así: y luego, después de la aflicción de aquellos días. Quiere decir que primero vendría una aflicción, un periodo de persecución que estaba hablando el Señor Jesús. Después vendrían las señales en el sol, en la luna, las estrellas, y después de eso aparecería el Señor Jesús en gloria por su iglesia. Ahora, ¿de qué aflicción de aquellos días? Estaba hablando en el futuro el Señor Jesús. ¿De qué aflicción de aquellos días estaba hablando el Señor Jesús? Sin duda, él hablaba de ese periodo de tribulación que se menciona en varios lugares de la Biblia, que sería un largo periodo de tiempo de 1260 años, que comenzó en el año 538 después de nuestro Señor Jesucristo y que se extendió hasta el año 1798 después de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de nuestra era. Fue un periodo que se menciona en la Biblia, y siempre que se menciona ese periodo de 1260 años, tanto en el libro de Apocalipsis como en el libro del profeta Daniel, siempre es en conexión con ese surgimiento de aquel poder político religioso en la historia que sería Roma papal. Fue en ese tiempo cuando se prohibía que la gente tuviera la Biblia en sus hogares. No había oportunidad, eran perseguidos los que tenían la Biblia en sus hogares o que predicaban de la Biblia o que hablaban de Jesús. Solamente los líderes religiosos tenían acceso a la Biblia. Fue ese tiempo cuando hubo pueblos, naciones que fueron perseguidas en el nombre de religión cristiana. Fue en ese tiempo cuando miles y millones de cristianos murieron por su fe, algunos echados a los circos romanos, a las fieras, otros quemados en las estacas. Tú vas a la ciudad de Roma y todavía están esas ruinas como testimonio, el Coliseo romano, de esos cristianos que en esa larga historia dieron sus vidas por su fe. En la ciudad de Roma también encuentras las catacumbas, pasadizos subterráneos, más o menos unos 15 a 16 kilómetros mínimo que hay, o 20 y tantos kilómetros creo, por toda la ciudad, y ahí se refugiaron los cristianos de la persecución. Están como testimonio de ese largo periodo de tribulación. Fue en ese tiempo cuando a las costas de Norteamérica, en el año 1620, llegó ese barco, el Mayflower, y otros barcos más que venían con peregrinos que venían huyendo la persecución religiosa en Europa. La mayoría de ellos eran cristianos que se llamaban puritanos. Ellos creían en lo que la Biblia decía y eran guardadores de los mandamientos de Dios y guardaban el sábado como día del Señor, y venían huyendo esa persecución, buscando una nación o una tierra donde ellos pudieran establecerse, donde pudieran adorar a Dios conforme sus conciencias les dictaban y no como Roma les quería imponer. Y el Señor Jesús dijo: después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y sabes que quedó registrado en la historia el oscurecimiento del sol el 19 de mayo de 1780. Déjate llevo al diccionario de Webster, la edición de 1869. De paso te digo que lo puedes leer en libros de historia y en otras publicaciones. Y mira lo que dice: día oscuro, el 19 de mayo de 1780, llamado así a razón de la oscuridad notable en ese día, que se extendió por todo Nueva Inglaterra. En algunos lugares las personas no podían leer a la luz del día por varias horas. Los pájaros cantaron su canto vespertino, desaparecieron y quedaron en silencio. Las aves de corral fueron al gallinero, el ganado buscó el establo y las velas se encendieron en las casas. La verdadera causa
de este fenómeno es desconocida. ¿Cómo quedó registrado en la historia? Como una causa desconocida. Ese fenómeno los científicos nunca lo pudieron explicar científicamente. ¿Por qué razón? No había ningún tipo de eclipse, no había nada que científicamente pudiesen utilizar para explicar este fenómeno, y quedó registrado en la historia simplemente como un fenómeno, como el oscurecimiento del sol, y todavía así está en los libros de historia. Pero no era otra cosa, mi amado, más que el reloj profético dando una señal que ya el fin del mundo se acerca. También el Señor Jesús dijo que el sol se iba a oscurecer, pero que la luna no iba a dar su lumbre. Y esa noche, el 19 de mayo de 1780, también sucedió el oscurecimiento de la luna. Los científicos no pudieron explicar eso. Mira lo que dice Apocalipsis hablando de esto. Apocalipsis 6:12. Y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Y también no había ningún tipo de eclipse, no hubo forma de explicar este fenómeno, y quedó en la historia simplemente como una causa desconocida, como un fenómeno, y así lo registraron en la historia. Pero no era otra cosa más que una señal más que marcaba que el fin del mundo se acerca. También el Señor Jesús dijo: después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo. Y en la historia quedó registrado un evento muy impactante. Se le llamó la caída de las estrellas, y eso fue el 13 de noviembre del año 1833. ¿Qué sucedió? La historia registra que más de 1 billón de estrellas cayeron en 4 horas. La historia cuenta que se iluminaba el cielo, así como cuando tú vas hoy por hoy a un estadio de deportes y vas de noche, pero encienden las luces y parece que es de día. Así sucedió en esa ocasión. Ya te podrás imaginar cómo reaccionó la gente. La historia registra que la gente salía corriendo a las calles, clamando por misericordia a Dios, pidiendo perdón a Dios. Pensaban que era el fin del mundo, pero no era el fin del mundo, no era otra cosa más que el reloj profético dando una señal más que el fin del mundo se acerca. Ahora, algo interesante. La historia cuenta que había gente esa noche en centros de vicios, en cantinas, en bares, y salían a la calle buscando a Dios, pidiendo perdón. Después de eso, los siguientes días, ¿qué crees que sucedió con las iglesias? Las iglesias estaban llenas, no había lugar en las iglesias, la gente buscando a Dios porque pensaban que ya en esos días venía el fin del mundo. Pero simplemente todo regresó a la normalidad. ¿Y qué sucedió con las iglesias? De nuevo vacías. ¿Por qué razón? Porque el ser humano tiende a buscar a Dios por temor en los momentos de crisis. Si en esta ciudad de Fort Worth, aquí donde nos encontramos nosotros, viniera un terremoto o un tornado que desbaratara media ciudad, yo les garantizo que el día de mañana la gente andaría buscando a Dios en las iglesias, pidiendo ayuda, pidiéndole a Dios que les ayude. ¿Por qué? Porque así es el ser humano, busca a Dios por temor en el momento de crisis. A veces decimos: Señor, si me sacas de este problema, ahora sí te voy a servir, ahora voy a ser un cristiano, ahora voy a vivir la vida cristiana. Y Dios nos ayuda en los momentos de crisis, y nada más llega todo a la normalidad. ¿Y qué sucede con nuestras promesas, con nuestros deseos, con nuestros anhelos? Quedan en el olvido. ¿Por qué? Porque el ser humano busca a Dios en momentos de crisis y necesidad. Pero Dios quiere que si le habremos de buscar, sea por amor y nunca por temor. Pero también el Señor Jesús dio señales que se harían evidentes en la tierra. O sea, cosas que sucederían en la tierra que serían evidentes que el fin del mundo se acerca. Por ejemplo, en el mundo político habría señales que no debemos de ignorar, que marcarían el fin del mundo. Si vamos al libro de Mateo capítulo 24 versículo 6, el Señor Jesús dijo: y oiréis guerras y rumores de guerras,
Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Y es cierto que en la historia siempre ha habido guerras, pero nunca como las guerras de estas últimas décadas. Sobre todo el siglo XX se le llamó el más sangriento de todos los siglos. ¿Por qué razón? Ya para entonces el ser humano había desarrollado la tecnología de hacer armamentos de destrucción masiva. En la historia la gente se peleaba así con espadas o con garrotes o con piedras como podía, pero ya para este entonces el ser humano había desarrollado esa tecnología al punto que se registra que por lo menos 180 millones de personas murieron en el siglo XX. Se le llamó el más sangriento de toda la historia. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente como los dolores a la mujer preñada y no escaparán. El Señor, aquí el apóstol Pablo estaba diciendo que una vez que se desarrollaran esas guerras sangrientas, que fueran una señal, no se detendrían. Habría momentos en la historia que parecería que se estaba logrando la paz, pero no se lograría. Y después de la Segunda Guerra Mundial se establece ese organismo de las Naciones Unidas, y el propósito fue de traer paz mundial, porque se dieron cuenta ahora el poder que había en las manos del ser humano para destruir, y quisieron hacer ese organismo mundial para establecer la paz. Pero ¿qué ha sucedido? No han logrado la paz. Ha habido momentos en la historia que parece que se está logrando la paz y de repente se desatan guerras en este continente, guerras en este otro continente, porque sería una señal que marcaría el fin del mundo y no se detendría hasta que Cristo Jesús viniera en gloria. El terrorismo, amados, es otro problema en el mundo político que tiene preocupado al ser humano. Yo no sé dónde estabas tú cuando sucedió el ataque terrorista en Nueva York. Yo recuerdo, estaba dentro de un avión ya saliendo de Nueva Orleans para la ciudad de Dallas, y nos regresaron por seguridad y nos dimos cuenta de lo que había sucedido. Y sabes que la gente que vivió esa experiencia y sobrevivió ese ataque terrorista, o personas que han sobrevivido a ataques terroristas en otros lugares, nunca son las mismas personas, quedan marcados emocionalmente para siempre. Y mira lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 21, versículos 25 al 26. Y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Y así vive la gente, vive preocupada, vive con temor, vive con inseguridad. También habría señales en el mundo científico que marcarían que el fin del mundo se acerca. En Daniel 12:4 dice así: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ya estaba profetizando Daniel que llegará un momento en la historia cuando el medio de comunicación, de transporte, sería rápido, se aumentaría, y estamos viviendo en ese tiempo. Tú agarras un avión aquí en Dallas, Texas, y sales y en unas cuantas horas puedes estar al otro lado del mundo y puedes ir a cenar a otra parte del mundo. La ciencia se aumentará. Y la ciencia se ha aumentado, amados, y el aumento de la ciencia nos ha facilitado el estilo de vida, ha traído cosas buenas, pero también el ser humano ha utilizado la ciencia para destruir, para hacer daño, para causar dolor. Pero si nos concentramos en la área médica solamente, piensa tú, y la ciencia se aumentará. Hay casos donde un médico aquí en Dallas, Texas, puede estar haciendo una operación a larga distancia. La persona enferma puede estar en la capital de México, en un hospital, y a larga distancia puede estar haciendo esa operación del corazón, y la puede hacer a precisión, porque la tecnología ha permitido eso. Con un robot, estando allá en la capital de México, puede estar haciendo esa operación a larga distancia ese médico. Mateo 24:7, Jesús dijo: y habrá pestilencias, o sea, habría epidemias que marcarían en el área científica
que el fin del mundo se acerca y hay nuevas plagas, cada vez hay nuevas epidemias. Por ejemplo, el SIDA asusta a cualquiera. Hay malaria todavía en el mundo, neumonía, tuberculosis, ébola, sífilis, gonorrea, cólera y otras más. Y algunas de estas existieron en la historia, pero lo interesante del caso que los científicos pensaban que ya se habían deshecho de esas epidemias y ahora cuando vuelven a brotar usan las mismas vacunas y ya no responden a esas vacunas estas epidemias, y es un problema que les ha creado a los científicos. También el Señor Jesús dio señales en el mundo económico que marcarían el fin del mundo. En Mateo 24:7 dijo: y habrá pestilencias y hambres. Esa sería otra señal, el hambre alrededor del mundo. Y se cree que aproximadamente 10 millones de personas mueren de hambre cada año. Y yo creo que ese número está bajito. Pero si solo tomamos ese número, esto representa 30,000 personas por día que mueren de hambre. Y ponte a pensar, con todas las riquezas que hay en el mundo, que todavía haya personas que están muriendo de hambre. Una sexta parte de la población mundial vive con hambre. En Apocalipsis 18:17, nota lo que nos dice el apóstol Juan por inspiración divina: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Si estuviésemos estudiando aquí el libro de Apocalipsis, yo te mostraría cómo el libro de Apocalipsis predice un colapso de las economías mundiales. Quiere decir que si tú has depositado tu confianza en cosas materiales, en bienes y raíces, has depositado tu confianza en las cosas equivocadas. No digo que no tengas cosas materiales, pero tu confianza debe de estar depositada en Dios. También el Señor Jesús habló de señales en el mundo físico que marcarían el fin del mundo. Dijo también que aparte de que habría pestilencias y hambres, habló de terremotos por todos los lugares, que habría terremotos, habría señales en el mundo físico, desastres naturales que indicarían que el fin del mundo se acerca. Ya ha habido terremotos significativos alrededor del mundo. Yo puedo pensar en uno de ellos en la historia, por ejemplo, el terremoto de Haití, donde murieron más de 250,000 personas. Fue un terremoto que devastó a ese país pobre, lo dejó más pobre, y cada año se registran más de 6,000 terremotos considerables en el mundo. Hay otros que ya ni siquiera los registran como terremotos, pero terremotos considerables, 6,000 por lo menos cada año se registran. También los tornados, no se diga. Nosotros vivimos aquí en lo que le llaman el callejón de los tornados, que comienza en los estados más al norte. Ya aquí en el área de Dallas-Fort Worth casi no nos llega, pero Oklahoma y más al norte todavía cada año hay tornados que devastan ciudades, comunidades. ¿Y qué decimos de los huracanes que dejan devastadas costas, lugares turísticos, otros lugares quedan desbaratados? ¿Qué de los tsunamis? Años atrás ni conocíamos esa palabra, pero más de 226,000 personas murieron en las costas del Asia con ese tsunami que devastó, abarcó más de 3,000 millas a lo ancho. Fue algo impactante. Pero también el Señor Jesús habló de señales en el mundo moral que marcarían el fin del mundo, y son señales que tú y yo no debemos de ignorar, que el Señor Jesús quiere que estemos atendiendo, que tu familia, tú estén atendiendo estas señales, poniendo atención, porque no debes de ignorar estas señales que el mundo social está dando ahora y el mundo moral. Mira lo que dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo era en los días de Noé? ¿Qué condición social y moral se estaba viviendo antes de que viniera el diluvio? ¿Qué nos dice la Biblia? Mira lo que dijo el Señor Jesús aquí. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó
A todos. Y tú pensarás, pues esa es una vida normal. Pero cuando el Señor Jesús dijo que comían y bebían, estaba diciendo el Señor Jesús que ellos se habían concentrado, dedicado solamente a los placeres, a satisfacer sus necesidades, y no tenían tiempo para Dios ni para las cosas espirituales. Tomaban mujeres, las mujeres maridos, o sea, agarraban una mujer, la dejaban, se casaban con otra y ya no respetaban esa institución matrimonial. De paso te digo que el matrimonio es un símbolo de la relación entre Cristo y la iglesia. Eso lo lees tú en el capítulo de Efesios, el capítulo 6. Y ahí el apóstol Pablo hace esa comparación de la relación entre marido y mujer como con la relación de Cristo y la iglesia, y es algo santo, algo sagrado, pero el diablo quiere destruir la institución matrimonial porque representa algo sagrado, algo santo. Y vemos que ahora estamos viviendo esa condición social y moral. El índice de divorcios en este país anda por el 52%, y no quiere decir que el otro 48% la está pasando a todo dar. Simplemente aguantan porque ya se metieron en la situación y pues deciden quedarse ahí por consideración a los hijos, la religión o lo que sea, pero no son felices. Incluso recuerdo el caso de una damita que le preguntaron, porque estaba teniendo problemas serios matrimoniales, ¿ha considerado ponerle fin a su matrimonio? Se quedó pensando por un momento y después respondió y dijo: por divorcio nunca, por asesinato todos los días. Y sabes que mucha gente está viviendo esas relaciones disfuncionales. Por otro lado, hay otros que ni siquiera se casan. Cuando alguien te decía, te presento a mi novio o mi novia, pues uno daba por sentado que era una relación sana entre dos personas que se estaban conociendo, para entonces un día casarse y convivir como marido y mujer, como Dios manda, con la bendición de Dios. Hoy por hoy no. La gente te dice: te presento a mi novio, te presento a mi novia, y ya uno ni siquiera pregunta, porque con lo que ve ya uno se da cuenta que están viviendo como marido y mujer. Tienen hijos, a veces hasta nietos, y nunca se han casado como Dios manda. No viven dentro de los parámetros que Dios estableció para el matrimonio, y pierden esas bendiciones que Dios tiene para los que respetan esa institución matrimonial. Siguió diciendo el Señor Jesús en ese mismo capítulo, en los versículos 28 al 30, mira, lee conmigo. Asimismo también como fue en los días de Lot. ¿Cómo fue en los días de Lot y quién fue Lot? Lot era sobrino del patriarca Abraham. Y Abraham y él vivían juntos, tenían animales, tenían ganado, una cantidad de cosas. Pero llegó un punto que era tan grande, tanto lo que cada uno tenía, que Lot decidió separarse de su tío Abraham. Entonces se fue hacia una llanura muy hermosa, y allí entonces él se asentó. Pero con el tiempo esas ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra lo rodearon, y llegó a crecer tanto eso, pues la Biblia dice que se había pervertido tanto la situación y condición moral y social allí de esas ciudades, que Dios decidió destruir esas ciudades con fuego. Pero antes de destruirlas, mandó ángeles que sacaran a Lot y a su familia de allí. Vamos a seguir leyendo. Dice: como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Estaban viviendo una condición social y moral indiferente a las cosas espirituales. Vivían solamente para los placeres, para satisfacer sus necesidades, sus gustos, y no tenían tiempo para las cosas espirituales. De paso te digo, ya se habían pervertido tanto en esta ciudad, que cuando estos ángeles entraron a la ciudad, no entraron como ángeles, entraron como dos jóvenes bien parecidos, me imagino. Y cuando pasan por medio de la plaza de la ciudad, había hombres allí, pues los fueron siguiendo a ver hasta dónde iban. Y cuando vieron que se metieron en la casa de Lot, fueron a tocarle la puerta.
y le dijeron que los dejara salir, los echara fuera, porque querían tener relaciones sexuales con ellos, los hombres de la ciudad. Y Lot salió a quererlos calmar. No, por favor, no hagan eso. La Biblia ahí en Génesis nos dice que le metieron una paliza que casi lo matan. Los ángeles tuvieron que intervenir. Salieron y desplegaron un poco de su gloria y cegaron a estos hombres perversos, pues estaban tan pervertidos, amados, que la Biblia dice que ciegos como estaban, andaban palpando, buscando dónde estaban estos jóvenes, porque querían violarlos, querían tener relaciones sexuales con ellos. Yo te pregunto, ¿de dónde crees que viene la palabra sodomizar? No sé si la habías escuchado alguna vez. Viene de esta ciudad de Sodoma, de ahí viene esa palabra. ¿Qué quiere decir sodomizar? Violar a una persona contra naturaleza, o sea, en pocas palabras, tener sexo anal con otra persona. Eso es sodomizar, y ya se estaba practicando en los días de Noé en los días de Lot. Y Jesús dijo que así como fue en ese tiempo, sería la condición social y moral del tiempo que viviríamos antes de que apareciera Jesús en gloria. Mira el apóstol Pablo hablando de esa condición social y moral en Romanos 1, versículos 26 y 27, lo que escribió. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Déjenme detenerme aquí. ¿Qué está diciendo? Que ya las mujeres no querían tener maridos, querían tener relaciones mujer con mujer. Así estamos viviendo ahora. Y noten el relato bíblico lo que sigue diciendo. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas. ¿Quiénes? Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Óigame, nada más de pensar en eso. Yo les digo, Dios nos dio bigotito, pero para hacerle cosquillitas a nuestras esposas, pero pensar en hacer contacto bigote con bigote como que no encaja, no da. Dios no lo planificó así. Quiere decir que tú y yo estamos viviendo ahora los pecados del mundo antediluviano. Estamos viviendo la condición social y moral de la cual el Señor Jesús estaba hablando, y que era una señal que sería evidente, una señal que tú y yo no debemos de ignorar. Mira lo que dice Levíticos 18:22. No te echarás con varón como con mujer. ¿Es qué? Abominación, es pecado. Pero hoy por hoy el ser humano quiere explicar todo pues políticamente correcto. Dicen, yo vivo un tipo de vida alterna. Pero eso no es lo que dice la Biblia. En 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 4, escribiéndole el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nota que está hablando de los postreros días, del tiempo del fin. No está hablando de la condición social y moral que vivían. Sin duda en el primer siglo tenían sus problemas, encaraban problemas sociales y morales, pero lo que describe el apóstol Pablo no se estaba viviendo todavía en ese tiempo. Y mira lo que dice: que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractadores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Óiganme, hermanos, cuando yo veo esto, se está describiendo exactamente la condición social y moral que se vive aquí en Dallas Fort Worth. No sé cómo está la condición social y moral donde tú vives, en el país de donde tú nos estás viendo en esta ocasión, pero yo te digo que esta condición social y moral se está viviendo en la mayoría de las ciudades del mundo. Mira lo que dice Ezequiel 7:23: haz una cadena, porque la tierra está llena de juicios, de sangres, y la ciudad está llena
de violencia. Hoy por hoy las ciudades no son seguras. La gente le quita la vida a cualquiera por cualquier cosa, pero nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. ¿Por qué razón? Porque la vida es algo santo. Dios la dio y solo Dios la puede quitar. Nadie la puede quitar. Y lo más triste del caso, que hoy por hoy son niños los que están cometiendo crímenes espantosos. Y lo más triste del caso, que cuando los interrogan por esos crímenes, estos jovencitos ni muestran remordimiento por lo que hicieron. Como si ya la mente estuviera cauterizada, que no responde a valores, no responde a principios. Así está nuestra sociedad hoy. Pero también el Señor Jesús habló de señales en el mundo religioso que se harían evidentes. Señales que tú y yo no debemos de ignorar. Tú que nos ves desde tu hogar, ustedes que están aquí con nosotros en Fort Worth, estas son señales que no debemos de ignorar. Y esta señal en el mundo religioso, mira lo que dice Mateo 24:11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Quiere decir que al fin del tiempo habría personas que se levantarían hablando en el nombre de Cristo, pero iban a engañar, iban a estar engañando a la gente. El versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios. Antes de que terminemos de leer el versículo 24, déjame decirte algo aquí. Hoy por hoy mucha gente, por lo menos en este país, yo veo que buscan los milagros aparatosos. Si se habla de que hay un evangelista que está haciendo tremendos milagros, la gente busca eso. Y yo te digo, no me malentiendas, yo creo en los milagros, pero el hecho de que suceda un milagro no es autenticidad de la verdad de Dios, porque la Biblia nos muestra que el diablo también puede imitar milagros. Y mira lo que sigue diciendo: de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. O sea, aún la gente buena, si se descuida espiritualmente, va a ser engañada, porque estos engaños, hermanos, se ven muy parecidos a la verdad de Dios. El error, como el diablo lo pinta, es muy similar a la verdad de Dios. Y si tú te descuidas espiritualmente, vas a ser engañado, aún la gente buena. Y yo me preocupo, amados, no sé en el país donde tú vives, pero aquí yo veo que la gente está indiferente a las cosas espirituales. Aún gente que se dice cristiana no está estudiando la Biblia, no se está alimentando de la palabra de Dios, ni está alimentando a su familia. Y si tú no te estás alimentando de la palabra, aunque seas una persona sincera, vas a ser arrastrado por este tipo de movimientos y por este tipo de prodigios, y vas a ser engañado. Y el Señor Jesús nos dejó esta señal que no debemos de ignorar. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. O sea, tú mirarías a un gente religiosa, gente buena, que era dada a ayudar al necesitado, gente altruista. Llegaría un punto en la vida que ya la gente no sería tan ayudadora, simplemente por temor a la gente ventajosa. Y hoy hay gente que saca ventaja. Tú eres una gente buena, tú tratas de ayudar y la gente te confunde manso por menso y toman ventaja de ti. Yo recuerdo años atrás, viajando por autopistas a largas horas de la noche, yo miraba a alguien que estaba allí parado, se le descompuso el carro pidiendo aventón. Y yo me paraba sin problema, sin pensarlo, y auxiliaba a la gente. No quiere decir que ahora no ayudo a la gente, pero sabes una cosa, me la pienso más y le pido a Dios que me dé sabiduría si deba de hacer eso o no. Porque cuántos casos no han sucedido de gente buena que ha querido ayudar y terminan haciéndole un daño porque hay gente ventajosa que aprovecha de esas oportunidades. Y mira esta señal, Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. De esas señales de las cuales hemos estado hablando, si tú las analizas una por una en las diferentes áreas que miramos, el Señor Jesús habló por lo menos de 20 diferentes señales que no deberíamos de ignorar.
Las otras yo puedo decir que se han cumplido. Esta es la única del versículo 14 de Mateo 24 que yo puedo decir que no se ha cumplido en su totalidad. Pero ahora, con la tecnología, como se está mandando señal vía satelital, por ejemplo, tú estás en tu hogar, a lo mejor estás en Europa, en España, viendo esta programación, o te encuentras en Colombia, o estás por allá en Argentina, en la Patagonia, no sé dónde puedas estar. Pero notas, estamos aquí en Fort Worth, Texas, tú lo estás viendo en tu hogar. Por medio de la tecnología, vía satelital, se está predicando el evangelio alrededor del mundo. No dice que todo el mundo va a aceptar el evangelio, simplemente que todo el mundo, cada ser humano tendrá oportunidad de decir sí o decir no al evangelio, a las buenas noticias, al amor de Dios, al plan de salvación. Tú que estás aquí con nosotros tienes la oportunidad de decir sí o decir no a la invitación de Dios a aceptar el evangelio. Por eso en Mateo 24, ahora el versículo 42, el Señor Jesús dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y tú descubres que este consejo, esta advertencia sigue surgiendo vez tras vez. Dice: velad, estar despiertos, estar apercibidos. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús sabe que al fin del tiempo habrá tantas cosas que ocuparán el tiempo y la mente y la atención de la gente, que se descuidarán espiritualmente, aún gente buena, gente religiosa. Y otra cosa te digo, cuando el Señor Jesús repite algo, hay que poner atención porque es importante. Por eso en 1 de Juan 2:28 nos dice el apóstol Juan: y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Notas que estemos nosotros perseverando, que no te desanimes, te mantengas ahí en la fe, creyendo, esperando, orando, viviendo la vida cristiana. Y cuando aparezca el Señor Jesús en gloria, que no te sorprenda. Segunda de Pedro 3:14, ahora el apóstol Pedro advirtiéndonos: por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas. Déjame detenerme aquí. Si tú esperas la venida de Cristo, si como cristiano quieres la vida eterna y estás esperando ese momento glorioso, mira cómo termina diciendo: procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. Si en realidad esperas la venida de Cristo, la vida eterna, que vivas en paz con el cielo, que en tu corazón haya paz, porque sabes que día con día estás viviendo la vida cristiana. Y cuando Jesús aparezca en gloria por su iglesia, ese evento glorioso, maravilloso, no te va a sorprender a ti, no va a sorprender a tu familia. Tú te vas a encontrar preparado para ese día. En Mateo 24 también, versículos 32 y 33, el Señor Jesús dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Sí, ellos podían en ese entonces ver: ya está saliendo los brotitos en las ramas, ya viene el verano. Era como medían el tiempo ellos. El Señor Jesús dice: cuando ustedes vean todas estas cosas cumplirse, de esas señales que Él nos habló, que no debemos de ignorar, cuando viéramos eso, supiéramos que está cercano a las puertas ese evento glorioso de su venida y del fin del mundo. Y saben, mi amado, las señales en el cielo ya han dado testimonio que el fin del mundo viene y Jesús viene en gloria. El sol ya dio sus señales, la luna, las estrellas. Esas señales ya se han cumplido. En la tierra también hemos visto las señales, diferentes señales. En el mundo político ha dado testimonios, las señales de que el fin del mundo se acerca. El mundo científico ha dado sus señales, lo estamos viendo, el tremendo desarrollo en la tecnología en las diferentes áreas. También el mundo físico ha dado sus señales.
Tú ves que los desastres naturales siguen aumentando en intensidad y pareciera que nuestra tierra, nuestro mundo ya se encuentra enfermo, está gimiendo ya. El mundo económico también ha dado sus señales y vemos que la economía mundial está desequilibrada, desestabilizada y no va a mejorar. El Apocalipsis predice un colapso en las economías mundiales. Ya esas señales se han cumplido. También el mundo moral y social ha dado sus señales que el fin del mundo se acerca y el Señor Jesús viene en gloria. El mundo religioso también ya ha dado sus señales que se acerca el fin del mundo y Jesús viene en gloria. La pregunta más grande para ti, para mí es: ¿estás tú listo para ese día? ¿Estoy yo listo? ¿Estás poniendo atención a esas señales? ¿Estás velando tú o estás ignorando las señales que el Señor Jesús dio? Para la gente que vivía en Jerusalén, aquellos que ignoraron esas señales, hubo un precio muy alto que pagar por ello. También así al fin del tiempo, el ignorar esas señales que el Señor Jesús dio, tiene un precio muy alto que pagar. Y ahora el diablo está queriendo ocupar la mente del ser humano para tenerlo tan distraído con cosas de este mundo, cosas materiales, pasatiempos, diversiones, vicios, cosas que ocupen la mente del ser humano, que el ser humano no tenga tiempo para las cosas espirituales, que esté indiferente, que ignore las señales que el Señor Jesús dio. Pero el Señor Jesús quiere que tú atiendas esas señales. Él dijo: velad. Quiere que estés velando espiritualmente por medio de la oración, por medio del estudio de la Biblia, asistiendo regularmente a la iglesia, compartiendo tu fe con otros. Y ahora yo quiero orar por ti, para que Dios te ayude a no ignorar estas señales. Tú que nos ves desde tu hogar, tú que estás con nosotros aquí en Fort Worth, Texas, quiero orar por ti también para que Dios te ayude a mantenerte velando, perseverando en la vida cristiana, y cuando ese día llegue, ese momento glorioso, que no te sorprenda la venida del Señor Jesús en gloria. Déjame orar por ti. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias por esas señales que tu Hijo Cristo Jesús nos dejó, que no debemos de ignorar. Ayúdanos a aprender de la lección, de la experiencia de la destrucción de Jerusalén. Aquella gente que ignoró la señal que el Señor Jesús dio, esas señales pagaron un precio muy alto. Las señales se han cumplido ahora, Padre, ayúdanos a no ignorarlas. El cielo ya ha dado sus señales, sol, luna y las estrellas. En esta tierra también las señales se han cumplido. Permite que nosotros estemos preparados para ese día glorioso, velando, orando, esperando ese día, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La cual me lleva hacia ti. Te pido, mi fiel maestro, que nunca me dejes solo. Y cuando llegan las pruebas, tú puedas abrir mis ojos.